a contar un poquito sobre Marta, ¿vale? Para que lo conozcáis. Y luego ella que lo complete, que corrija o que haga lo que le parezca oportuno. Marta nació en Madrid y es vecina del distrito de Retiro. Es geógrafa de formación. Es mediadora penal y trabajó como oficial en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. Posteriormente en el Consejo General del Poder Judicial como jefa de la sección Oficina Judicial durante 5 años. En el País Vasco fue asesora de justicia con Inmaculada de Miguel y en agosto de 2009 fue nombrada directora de Justicia y Administración Pública, cargo que ocupó durante el gobierno socialista de Patxi López, hasta enero de 2013. Fue, además, miembro de la Comisión de Infancia y Adolescencia de la Comunidad Autonómica Vasca. En su última etapa, antes de llegar al Ayuntamiento de Madrid, trabajó en el Tribunal de Cuentas, en la Secretaría de la consejera María Antonia Lozano, propuesta para el cargo por Izquierda Unida, y fue miembro de la Comisión de Igualdad en esta institución, del 13 al 15. En las elecciones municipales de mayo del 2015 ocupó el puesto número 7 de la lista de Ahora Madrid para el Ayuntamiento de Madrid. Amiga personal y persona de máxima confianza de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid. Conoció a la jueza, a Manuela, en 1992 cuando trabajaba en los juzgados de Plaza de Castilla y desde entonces ha mantenido una estrecha relación. En junio de 2015 asumió el rol de primera teniente de alcalde, el de titular del área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, pasando a ejercer en la práctica de vicealcaldesa, incluso de alcaldesa accidental en momentos de ausencia de Manuela. En el consistorio madrileño puso en marcha la Oficina de Mediación Antidesahucios, un dossier que conoce de cerca a partir de la experiencia del Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno vasco durante su etapa como directora de Justicia. También es responsable del área de Igualdad, así como presidenta de la EMVS, que es, os preguntaréis, Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. En 2017 se visibilizó de forma pública como lesbiana, siendo actualmente una de las referentes más destacadas y reconocidas en la defensa de los derechos y libertades de las personas del colectivo LGTBI. Repitió como candidata para las elecciones municipales en el 2019, ahora en las listas de Más Madrid, como número 2, detrás de Manuela, renovando el acta de concejala y pasando a la oposición. Se presentó en el número 2 por Madrid en la lista de Más País al Congreso, en las elecciones generales de noviembre de 2019, de la que fue considerada representante de la herencia carmenista y resultó elegida diputada. No obstante, renunció a recoger el acta en favor de Inés Sabanés, equo, que iba como número 3 de la lista. En mayo de 2020 anuncia su desvinculación de la construcción de Más Madrid, como partido político, aunque manteniendo el acta de concejala del Ayuntamiento de Madrid. En el 21 abandona el grupo municipal, pasando a formar parte del grupo mixto. Actualmente, Marta también es consejera de la empresa funeraria municipal. Ni más ni menos. ¡Guau! Ahí queda eso. Marta, aparte de tener este currículum abrumador, ¿desde cuándo eres una política independiente? Bueno, me voy a saltar el protocolo antes de empezar eso. El que quieras. Y voy a decir alguna cosa, ¿os parece? Claro. Lo primero, ¿que me levante o que hable más alto? Que hable más alto, vale. Lo primero, quería disculparme por esta voz que tengo, porque, en fin, acabo de tener un proceso de bronquitis y todavía estoy en ello, o sea que igual tengo un poquito de dificultad con mi voz. Lo segundo que quería hacer era daros un aplauso de verdad y mi reconocimiento por esas firmas y por ese trabajazo que habéis hecho, porque desde luego me parece increíble. Así es que este aplauso para todos y todas vosotras.
Y luego pues ya decir que ese currículum tan extenso lo que demuestra sobre todo son los años que tengo, porque es largo, porque efectivamente tengo muchos años, ¿no? Y bueno, política independiente. Realmente me parece un poquito, no sé, como abrumador decir que estamos en una formación. Yo no me considero, no sé, la persona más indicada para formar a nadie. Yo lo que sí puedo hablar es de mi experiencia personal y creo que eso puede enriquecer a otras personas, incluso me puedo enriquecer yo de un diálogo que podamos tener, ¿no? Pero desde luego formar sobre teoría política o sobre qué es lo mejor, en fin, eso desde luego no es un objetivo, ¿no? que yo pueda tener. Creo que lo que yo puedo aportar hoy aquí es una visión mucho más intimista de lo que yo he sido en la política, ¿no? No me considero además no me considero política. No me considero política. Creo que mis cargos políticos han sido unos cargos ocasionales. En ningún caso tuve nunca en la cabeza dedicarme profesionalmente a la política y por lo tanto, bueno, Manuela siempre decía, somos políticas ocasionales. Yo creo que efectivamente estoy en afincada en esto, ¿no? Soy una política ocasional que intento trabajar lo mejor y lo que puedo por las personas. ¿Por qué esa independencia? Desde luego, desde que yo inicié, vamos a decir algo así, estar en política, esto fue cuando estaba en el País Vasco, lo has dicho bien, yo fui directora general de Justicia, primero se llamaba de Ejecución Penal, que parecía aquello una cosa, madre mía, menos mal que cambiaron el nombre, porque directora de Ejecución Penal, bueno, efectivamente cambiaron el nombre y ya fui directora general de Justicia. Ahí era un momento muy complicado, era el País Vasco, era el final de ETA. El cargo de directora general de Justicia era un cargo, bueno, un poquito señalado en ese momento y me lo propusieron desde el Partido Socialista, me lo propuso, bueno, pues el que entonces era Lehendakari, el señor Patxi López, y desde luego no tuve ninguna duda de aportar un granito de arena de todo lo que yo podía aportar, de todo lo que yo sabía, de todo el recorrido y el bagaje que había tenido en mi experiencia casi siempre en el mundo de la judicatura, en el mundo judicial, en el mundo... Bueno, llevaba ya un bagaje de toda mi vida trabajando en el mundo judicial y por lo tanto pues no dudé ni un momento en decir que sí, aunque ya os digo, el puesto en ese momento era, bueno, un poco complicado. Una de las condiciones que yo puse siempre es no tener que afiliarme al Partido Socialista en ese caso, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo creo que desde luego, para mí, esto no quiero hacer una teoría general, os digo, hablo de mí, me parecía muy importante poder expresar en cada momento aquello en lo que yo creo. Es decir, no quería tener en ningún caso una obligación ni una disciplina ni de voto ni de pensamiento. Evidentemente todo el mundo tenemos una ideología y en aquel caso pues yo estaba por supuestísimo en esa a la que voy a denominar izquierdas o progresismo, ¿no? Pero dicho eso, nunca me he querido atar, porque creo que no me resulta agradable, nunca me he querido atar ni a un pensamiento único ni a un voto único. Lo que yo creo que he podido aportar ha sido siempre, que luego puedo estar confundida o no, pero desde luego ha sido siempre esa voluntad de ayudar a la gente desde mi postura de lo que sé, de lo que he aprendido, lo que he visto, lo que he vivido y lo que he trabajado. Y por lo tanto, en aquel momento, desde luego, no tuvieron ninguna duda en decirme que, por supuesto, no me exigían ninguna afiliación, no me exigían ningún voto en ningún sitio impuesto por nadie. Y por lo tanto, pues no tuve ninguna duda y allí me pasé esos años de fin de ETA que desde luego, bueno, pues ha sido una de las mejores cosas que le ha pasado a este país, que ya eso esté pasado. Vamos a ir compartiéndolo, ¿vale? Gracias, Marta. O sea, escuchándote nos cuentas que tú no te defines como política. Lo que quería profundizar un poco contigo ahora desde esta frase que nos regalas es en qué momento
tú consideras que quieres dar ese paso al servicio público desde la política sin ser tú una política? ¿Qué cosas, qué motivaciones, qué inspiración, qué cosas de tu vida? Tenemos un ratito para conocernos más, o sea que aprovechemos también. Te llevaron a dar ese paso al servicio público como política sin sentirte como tal. Mira, yo creo que la política tiene que servir para una cosa fundamental, que es para mejorar la vida de las personas. Si la política no sirve para mejorar la vida de las personas, para mí es una cosa inútil, es decir, no vale para nada, porque, en fin, no ganas nada con ello. Desde ese punto de vista que yo os decía, todo el mundo tiene una ideología y se posiciona en algún sitio. Yo creía que se estaban haciendo cosas que se podían hacer mejor. Yo podía hacer, los progresistas podían hacer las cosas mejor que lo que se venían haciendo hasta ahora. Por lo tanto, yo tomo esa responsabilidad cuando alguien me ofrece un cargo político, un puesto político. Es una responsabilidad cuando te lo ofrecen, porque cuando tú eres político profesional, pues es lo tuyo. Cuando no eres político, lo que te estás comprometiendo es efectivamente a trabajar en eso que es mejorar la vida de las personas desde tu posición ideológica y tienes que renunciar a muchas cosas. Yo, por ejemplo, ¿a qué he tenido que renunciar? Una de las cosas que más me ha costado renunciar es a no ser nadie, a la invisibilidad. Eso es una de las cosas que cuando accedes a estar en un cargo político, ¿no?, pierdes, tienes que pensarlo. A mí me interesa, no me interesa. Yo antes en Madrid me iba a cualquier sitio y nadie me conocía. Ahora voy a cualquier sitio e inmediatamente veo a alguien que dice, mira, esa es la de no sé quién, ¿no? Entonces, bueno, cuando es muy patente, yo voy y saludo, digo, sí, hola, pues sí, soy yo. ¿Quiere algo? No sé, ¿no? Pero es muy, no sé cómo deciros, hay que renunciar a muchas cosas. Pero desde luego creo que es muy, muy, muy satisfactorio cuando consigues, y no siempre se consigue, pero cuando consigues ver que tu actuación, que tu compromiso, que tu trabajo modifica algo para mejor la vida de la gente. Creo que eso, una vez que lo pruebas, es adictivo. Es adictivo. Y la política de verdad es todo el día estar decidiendo entre intereses contrapuestos, ¿no? Siempre unos quieren una cosa y otros quieren otra. Entonces, esa decisión que tienes que tomar de qué interés es el que voy a satisfacer, el de una postura, el de otra postura, os digo, eso es fundamentalmente el trabajo que yo he desarrollado en política, es decir, qué intereses contrapuestos vas a intentar defender, pero sobre todo, ya os digo, el mejorar, el ver que la vida de las personas mejora con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu implicación, eso es, ya os digo, es lo mejor que puedes hacer en un trabajo. Y a partir de ahí, todo el resto desde el País Vasco, os digo, he tenido puestos políticos en el Tribunal de Cuentas. No era un puesto político, pero sí estuve trabajando con una consejera que había sido nombrada por Izquierda Unida. Y igualmente desde esa visión progresista, ¿no?, de las cosas. En el Ayuntamiento de Madrid, ya voy a entrar directamente, si os parece. En el Ayuntamiento de Madrid, yo recuerdo, yo trabajaba en el Tribunal de Cuentas cuando un día me llamó Manuela y ¿tomamos un café? Venga, vamos, tomamos un café. Estábamos en mi hora de desayuno y me dijo textualmente, fíjate qué tontería, que me han propuesto presentarme en las elecciones con estos chicos de Ahora Madrid. ¿Cómo que qué tontería, Manuela? Y me decía Manuela, si es que a mí no me conoce nadie, es que no. Bueno, creo que ella no estaba nada convencida de presentarse porque ella tampoco se consideraba política. Estuvimos hablando mucho de esta experiencia que yo había tenido en el País Vasco. Ella también trabajó durante un tiempo en el País Vasco cuando yo era allí directora de Justicia. Y al final, convencida de vamos a mejorar la vida de la gente, entramos en esta cosa del ayuntamiento, en esta historia del ayuntamiento y en este trabajo del ayuntamiento. Por supuesto, como independientes. Es decir, en ningún caso, cuando alguien le propuso a ella liderar
esa candidatura que ya estaba preparada, que era simplemente, ya está preparada la candidatura y era una candidatura que se había formado desde el 15M con todas las bases, con toda la gente que había trabajado por eso. Ella, desde luego, la única condición que impuso es, sí, yo lidero esto, pero desde luego no acepto, que era lo mismo que me pasaba a mí, no acepto ninguna imposición ni de voto ni de pensamiento. En aquella ocasión, efectivamente, la gente dijo que no pasaba nada y que ella podía libremente pues, ejercer la alcaldía, si es que la ganábamos, tal y como lo pensaba y tal y como lo creía, y así hemos desarrollado esta actividad que, desde luego, cuando gobernábamos fue muy, muy satisfactoria. Se me ocurren muchas cosas. Una, un poco sobre ti, que cuando has dicho perdiste ese anonimato, ganaste popularidad. Pero un poco sobre ¿tú qué crees que representas para la gente? Has dicho la frase, entro en un bar y la gente dirá está puntos suspensivos, ¿no? Y me ha sugerido en el momento de decir, ¿tú qué crees que va detrás de esa frase? No va a decir que te da igual, ¿eh? Sabemos que te da igual, pero ¿qué crees? ¿Qué proyectas? Pues mira, no me da igual. La verdad es que no me da igual, porque cuando normalmente lo que suelo oír es la segunda de Carmena. Entonces, hay mucha gente que ni siquiera sabe ni cómo me llamo, pero me identifica y me dice, esa es la segunda de Carmena. Bueno, pues no sé exactamente lo que represento para la gente, pero os voy a contar, si me dejáis, alguna anécdota personal. Os cuento, por ejemplo, un día estando en el teatro, una señora que estaba justo detrás de mí, sentada, me dio así, dígame, ¿es usted la señora Higueras? Sí, sí. Y entonces me dijo, mire, tengo aquí a mi hijo y a su novio, que desde que le escucha a usted, esto no me parece tan grave, me parece, bueno. Entonces, sí. Y entonces, bueno, pues el muchacho y el otro muchacho me dieron un abrazo. ¿Para ellos qué represento? Pues creo que es muy importante lo que represento, tanto para ellos como para la madre, ¿no? Me explicó que el padre no venía con ellos al teatro porque no lo podía asumir y tal, pero que ella, después de haberme escuchado a mí en varias ocasiones, pues empezaba a asumir que aquello era normal. Bueno, eso os digo es algo muy satisfactorio, muy satisfactorio. Otras veces, me pasó también, otra vez también en el teatro. ¿Es usted la señora Higueras? Sí, la he conocido por el pelo. Digo, vaya, no sé qué tiene el pelo. Pues dígame, mire, me parece fatal lo que hace usted. Bueno, entonces, ¿qué represento para la gente? No me da igual. No me da igual lo que represento, pero para unas personas represento algo que modifica sus vidas y eso es muy importante. Para otras represento algo que puede llegar a modificar sus vidas si trabajamos en ello. Hay gente que me ve como una esperanza. Ahora mismo que estoy en la oposición, hay mucha gente que a mí me dice, oye, intentar hacer algo, es decir, esperan que puedas hacer algo para ayudarles. Y luego hay otra gente que no me pasa mucho, pero sí a veces sucede, para los que represento un insulto, ¿no? Un insulto directamente. Yo, por ejemplo, cuando me mudé de casa, bueno, mi pareja dijo, vamos a saludar a todos los vecinos. Y yo, por supuesto, dije, vamos a saludar a todos los vecinos. Una de mis vecinas, llamábamos al timbre, hola, mire, somos las vecinas de arriba, pues venimos a presentarnos por si necesitan algo, estamos aquí. Entonces me dijo, pero ¿sois vosotras dos solas? Sí. Dijo, es que nosotros somos una familia normal. Entonces, cuando nos cruzamos con esta familia, no nos saludan. Entonces, para ellos representa un insulto. Y yo siento mucho eso, de verdad, siento mucho representar eso, pero sé y soy consciente de que pasa, ¿no? Entonces yo podía vivir en mi casa tranquilamente saludando a todos mis vecinos y todas mis vecinas y no puedo hacerlo porque soy conocida, he perdido ese anonimato que antes, pues, bueno, yo creo de verdad que hasta que no se pierde uno no se da cuenta de lo cómodo que es, ¿no? Y cuando se pierde, pues la verdad es que es bastante incómodo. Pero ya te digo, no sé lo que represento, pero no me da igual, pero
pero es que no puedo hacer, es decir, no voy a cambiar de manera de ser o de pensar o de hacer porque haya una parte de gente que no le guste. Tú, Marta, bueno, antes rebobino un poco. Te escucho sobre este tema que causa rechazo a veces con algunas personas y al revés, y también gente que se vuelca o que eres inspiración en concreto por ahí. Pero te escucho con un tono más conciliador que guerrero. No sé si por habiendo ya pues, con tus años y demás asumiendo y haciéndote un trabajo interior sobre esto, pero me parece escuchar ¿no? como una posición en este respecto más constructiva que de venganza y demás. Soy mediadora. En algo se nota. Aparte de geógrafa, soy mediadora. Estudié mediación, especializada en mediación penal, y la verdad es que mi actitud y mi forma de ser es de ser poco guerrera. Es decir, no me gusta mucho guerrear. Me gusta cuando creo en algo firmemente, mantenerlo y defenderlo. Pero desde luego guerrear por guerrear y querer estar por encima de los demás y decir yo la última palabra, desde luego eso no me caracteriza en absoluto. Yo intento siempre llegar a esa mediación, si se puede llegar a la mediación. Si no se puede llegar a la mediación, pues con mantenerme en lo que en mis creencias, si es que es lo que tengo que hacer, pero desde luego creo que aporta poquísimo al debate político, a la sociedad en general y a las personas que están esperando de ti que hagas algo por su vida, aporta poquísimo el dedicarse a la bronca, por la bronca. Ahí estamos juntos, la verdad, y vamos contigo. Sé que no te gusta mucho conceptualizar o generalizar, pero la pregunta sí que es en general. Luego, si quieres, lo llevas a tu experiencia, ¿vale? Y demás. Pero la pregunta sería, ¿qué aporta una política independiente a una candidatura de un partido político? Y luego irá la viceversa. ¿Qué aporta un partido político a una política independiente? Bueno, lo primero que yo creo que hay que pensar en esto es cómo se configura un partido político, ¿no? Un partido político al uso, no digo todos porque tampoco quiero generalizar, pero te digo un partido político al uso, normalmente tiene, voy a decir un credo, por decirlo así, tiene una ideología, tiene unos fundamentos y tiene, normalmente, tiene unos criterios que todas las personas afiliadas a ese partido comparten. Un partido político al uso, cuando estás en algún órgano de representación, tiene voy a decir casi todos, voy a decir todos, porque no hay ninguno que yo conozca que no lo tenga, una disciplina de voto, es decir, el de arriba dice a esto hay que votar sí o hay que votar no, y todos tienen que votar sí o no, o hay una sanción disciplinaria. Bueno, y no voy a decir que haya un pensamiento único, pero, porque evidentemente puede haber discrepancias en ese pensamiento, pero no es bien acogido el que ese pensamiento distinto se haga público. Es decir, cada vez que alguien de un partido político, alguien que tenga relevancia de un partido político, sale en algún sitio discrepando, eso siempre se considera como una tragedia. Se rompe el partido, o hay que expulsarle porque piensa distinto. Bueno, ¿qué aporta un político o una política independiente a un partido? Precisamente eso, que se puede discrepar sin que se piense que, en fin, si alguien te ha incluido en una lista de un partido, tú puedes discrepar sin que pienses que el partido se ha roto. Puedes ayudar a que haya otros puntos de vista diferentes y que se debatan los puntos de vista que tú tienes sin que nadie en el partido se sienta ofendido, atacado. Es decir, puedes aportar frescura, puedes aportar reflexión, puedes aportar ese debate que no se puede hacer público, ya os digo, porque significa siempre sí, voy a decir judicial, ¿no? Por decirlo así de alguna manera.
aunque de formación, como bien habéis oído, soy geógrafo. Una tragedia del partido se quiebra, se rompe, en fin, es un desastre. Entonces, un político independiente puede aportar eso y viceversa, como tú me decías, ¿qué puede aportarle un partido a un político independiente? Cobertura, porque una persona independiente no se puede presentar a unas elecciones. Es imposible, no hay ningún medio. Por lo tanto, le puede aportar esa cobertura, ¿no? Entre los partidos políticos y las personas independientes se puede llegar, yo creo, a hacer una conjunción buena. Otra cosa diferente es que exige un partido, por ejemplo, a un político independiente para sumarle en sus listas, ¿no? O que exige un político independiente de un partido para quererse sumar. Es decir, normalmente un partido busca a alguien independiente que tenga relevancia, que le aporte algo al partido, además del pensamiento diferente o el pensamiento que pueda ser de debate, y que le aporte algo más. Un partido, el fundamento del partido es presentar las elecciones, ganar y gobernar. Por lo tanto, buscas a alguien que pueda aportar algo que garantice o más votos o, bueno, generalmente es así, es más votos. Y para eso buscas personas relevantes. ¿Qué le exiges a esa persona relevante para entrar en tu partido? Puedes decir, bueno, tú puedes pensar lo que quieras, pero hay 3 temas claves en los que esto no te admitimos que votes distinto. Bueno, esa persona independiente tendrá que decir si eso sí, eso no. Es decir, hay que llegar a un acuerdo. Entre el partido y la persona independiente hay que llegar a un acuerdo. Desde luego, lo que no cabe, creo, o por lo menos en mi caso no cabría nunca, es engrosar las listas de algún partido que tenga una ideología absolutamente diferente a la mía. Es decir, por mucho que, por ejemplo, y lo digo claramente, imaginaos que Vox me dice, oye, ¿te vienes como persona independiente en nuestras listas? En ningún caso sería tema de reflexión, es decir, es evidente no. O, en fin, creo que eso también es importante. No vale que una persona independiente diga, sí, bueno, voy en cualquier sitio. No, perdona, no va de eso. Gracias, Marta. En este partido, desde que se fundó hace 19 años y con especial, la verdad, casi obsesión, estamos con el tema de la participación, la horizontalidad. Tú ahora estarás pensando, sí, como tantos otros. Y yo digo, no, de verdad, no, de verdad. Haciendo muchos esfuerzos por abrirnos, por tomar decisiones conjuntamente, por espacios deliberativos y sobre todo con una claridad importante, que es que aquí nos hemos juntado muchos y muchas que somos diferentes. Nos convocan muchas cosas que tienen que ver con ese lema del fin de la pobreza es una decisión política y todas las ondas que puede ir haciendo esa frase así nuclear, pero somos diferentes, y de verdad. Y si hoy no lo acabas de ver por ahí, te aseguro yo que estoy ahí metidillo que lo somos. Y ponernos de acuerdo no siempre es lo más fácil y a veces vamos un poco más lento de lo normal, pero preferimos ir lentitos y juntos ir construyendo. Entonces, desde esta pequeña introducción a ese partido político que se toma en serio la participación, sé que no eres muy de consejos y demás. Esa palabra me la vas a tirar. Me la vas a tirar. Pero ¿alguna invitación, alguna idea sencilla o al revés, o loca, muy loca, que nos puedas dar tú como figura independiente a un partido que se quiere tomar en serio la pluralidad y esa horizontalidad? Bueno, pues verás, me tenéis un poquito maravillada, la verdad, ¿eh? Si conseguís eso, os cuento. Una de las frases más manidas de los partidos es: aquí cabemos todos y todas. Bueno, ese cabemos todos y todas, bueno, ¿hasta qué punto cabemos todos y todas? Cabemos, perdóname que voy a poner un ejemplo muy significativo para ilustrar lo que digo.
¿Cabemos lo mismo las personas que están en contra del aborto que las que están a favor? ¿Cabemos las personas que estamos a favor de la tauromaquia de las que no queremos los toros? ¿Cabemos lo mismo? Os digo ejemplos muy extremos, a lo mejor tampoco hay que ir a esos extremos, ¿no? Pero ¿aquí cabemos todos y todas? Normalmente no es verdad. No es verdad, no cabemos todos y todas. ¿Cabemos los que estamos en contra o a favor del aborto, pero hasta cierto punto la ley podemos llegar a un acuerdo? Bueno, ahí a lo mejor hay margen. Pero no es verdad lo de cabemos todas y todas. Estamos aquí gentes de muchísimas ideologías distintas y todos nos ponemos de acuerdo. No es verdad. Normalmente lo que sucede es los partidos que os tomáis en serio la participación queréis que todos y todas quepan, pero no van a caber, porque no es posible, o yo creo que no es posible, llegar a un entendimiento entre esas posturas tan extremadamente alejadas. Hay que buscar un marco de actuación, y un marco de actuación con un límite que sea claro. Hasta aquí, esta es la línea roja que no traspasamos, y del otro lado es esta otra línea roja que no traspasamos. Cuando se traspasa esa línea, hay mucha gente que ya no entra, que ya no está, ¿no? Entonces, hay que marcar esas líneas, hay que decidir esas líneas. ¿Qué hay que hacer para decidir dónde pongo la línea? Eso sí, hay que debatir. Hay que debatir sobre esos temas, sobre todo lo que hay que debatir es sobre los temas peliagudos, porque nosotros casi siempre estamos de acuerdo. ¿Quién no va a estar de acuerdo en tener un planeta más saludable, más verde, más limpio? Todos estamos de acuerdo. Ahora bien, hay que debatir sobre el tema peliagudo, ¿no? Cuando uno debate sobre ese tema peliagudo, es difícil convencer a la gente. Es posible, pero es difícil convencer a todo el mundo. Voy a seguir con ese ejemplo extremo del aborto, por ejemplo. Vamos a decir que estamos en contra del aborto, ¿no? Entonces hay gente que dice, no, pero es que yo estoy a favor del aborto en los supuestos de la ley. Pero no, es que nosotros no queremos la ley, queremos que no haya aborto. Vale. Es difícil llegar a una postura consensuada en ese caso. ¿Le vas a convencer? No le vas a convencer. ¿El resto de cosas del partido te convencen? Sí. En este punto no. Vale, eso a la persona en concreto no sé cómo decirte, le da esa capacidad de decir, oye, es que todo lo demás me convence, no sé, este punto, me voy del partido, estoy en el partido, ¿qué hago? Es decir, esos son esas decisiones individuales de cada uno, pero hay gente que se siente siempre dentro del partido, siente en algunos temas que no le representa el partido, porque hay temas concretos en los que no son. O sea, el interés del partido, el interés de la mayoría de la gente del partido, porque cuando efectivamente tú debates, llegas a un acuerdo, la mayoría dice no sé qué, se acuerda y ya está. Y ese es el punto de vista del partido sobre algunos temas. Hay gente que no encuentra ahí el sitio. Por lo tanto, es importante que esa participación sea real, sea efectiva, sea lo más, no sé cómo deciros, que sea que os escuchéis siempre, que lleguéis a ese entendimiento y el que se encuentre fuera de la decisión final tenga la capacidad de decir, oye, pues mira, este es un tema tan grande, tan gordo para mí que yo me voy a ir del partido. Y que no se le vea como el enemigo público número uno, que es lo que pasa, ¿no? Se ha ido, es No, perdona, es que de verdad es muy difícil. Es dificilísimo, y os lo digo porque en todos los sitios donde yo he estado, como en el Ayuntamiento de Madrid, como en fin, en un partido, voy a decir así porque al final es un partido, es dificilísimo decir eso de aquí cabemos todos y todas las ideas caben, no es verdad. Hay que llegar a establecer ese ideario del partido y hay que tener también el valor de decir, oye, dentro de nuestro partido hay el 30% que no está de acuerdo con esta cosa concreta, pero el resto les satisface. Sobre todo vosotros, creo que estáis en esa tarea de escucharos, de debate, de establecer esas normas. Creo que es importante que lo hagáis de verdad, que os escuchéis, que le deis pie a que todo el mundo pueda expresar su idea, aunque sea una persona sola en contra de todos los demás, que pueda expresar su idea sin pensar y sin atacarla, sin acusar, sin señalarla, sin que luego sea, ya os digo, el enemigo público, sino que, oye, no está de acuerdo en esto, pero
¿sabes? Apoya al partido, está en el partido, ayuda a lo demás. Yo digo que en todos los sitios donde yo he estado, el lema siempre ha sido aquí cabemos todos, nunca hemos cabido todos. Evidente, yo me he ido de todos los sitios porque se quería, ya os digo, imponer ese no, es que la mayoría pensamos que esto tiene que ser así, es que yo discrepo, pues entonces te vas. Pues bueno, pues me voy. Que no os pase. Nos sirve mucho porque, como sabes, estamos en ese momento de liberación, bueno, de cuidarnos, por supuesto, de estar en esa deliberación de lo que vamos a llamar nuestro relato político, que son nuestros principios, y además justo esa consulta a la que yo animaba a la participación, y ahora que hay más gente conectada vuelvo a animar a esa participación de la consulta vinculante, pues bueno, nos está poniendo escenarios de mucha conversación y de mucha escucha, de mucha comprensión y de mucho cariño, y también hay como una fina reflexión, un fino discernimiento. Me ha gustado mucho esto que nos invitas a también como localizar qué es lo renunciable. Estamos aquí trabajando mucho el tema de las renuncias y qué es lo irrenunciable, ¿no? Y qué es lo renunciable y irrenunciable de una persona, y qué es lo que qué marco vamos a tener ideológico en este partido, para también ver en qué tendremos más cintura o en qué estamos como posicionados. Sí, pero una cosa es lo renunciable y lo irrenunciable del partido, y otra distinta es lo renunciable y irrenunciable de cada una de las personas que conforman el partido, ¿vale? Porque, claro, tú cuando expones tu programa electoral o tu proyecto, expones lo irrenunciable del partido. Tú dices, nuestro partido va a hacer esto, y ahí, dentro de eso, puede haber personas que no comulguen con todo, pero que estén contigo, o sea, que estén en el partido porque el resto les compensa. O hay gente que dice, bueno, como el partido es así, pues yo me voy, no puedo estar porque esto para mí es irrenunciable. Entonces, ya te digo, creo que hay que diferenciar eso, y es una de las cosas más importantes de verdad es que nadie se sienta presionado ni incómodo por tener esas ideas, por tener. Luego otra cosa distinta es, oye, cuando hay que votar, a ver cómo solucionamos, ¿no? Si es que alguna vez hay que votar algo de esto que compromete. Pero desde luego creo que lo más importante que podéis hacer ahora mismo es escucharos y cuidaros mucho. Tomamos nota, ¿no? Estamos muy en eso, la verdad. Vamos a intentar profundizar un poco en el concepto de obediencia de voto versus libertad de voto. Puntos suspensivos, como se dice, te la dejo votando para ti. Venga. Bueno, lo que os decía al principio de por qué yo decido ser una política independiente, precisamente por eso. Yo creo que una de las cosas irrenunciables para mí, este caso ya sí que es para mí, es la libertad de voto. No sé si eso es bueno o malo o es regular, pero creo que alguien que vota algo que en conciencia no quiere votar no puede estar a gusto consigo mismo. Por lo tanto, si tú comulgas con lo que está votando, ya está, no pasa nada. Pero creo que es muy importante para la persona que tiene que votar esa libertad de voto. Ahora bien, imaginémonos un partido que tiene que votar, y vuelvo al extremo para que quede clarísimo. Está votando, imaginaros, aborto sí, aborto no. El partido es de aborto no, ¿vale? Y entonces hay alguien que es representante de ese partido, está en la institución, tiene capacidad de voto. ¿Qué hace esa persona? Imaginaros que hay una persona que es independiente y que puede votar distinto del partido. Es mucho menos lacerante, porque tú has acordado, oye, dentro de esta independencia puedo votar lo que sea. La persona que le han elegido dentro de un partido para que represente al partido tiene que estar de acuerdo con todas las normas que decíamos al principio del partido para votar siempre lo que diga el partido, o va a poder votar esa persona, o sea, va a tener que hacer, no sé cómo deciros,
el voto representa exactamente la mayoría del partido y por lo tanto, aunque yo esté en contra, tengo que votar lo que dice la mayoría y voto la mayoría, o puedo dar voz a la minoría o puedo dar voz a mi propia conciencia. Creo que eso yo no os puedo decir qué es lo mejor o qué es lo peor, no puedo recomendar, pero sí es muy importante que penséis cuando se eligen los representantes si van a tener libertad de voto o no, si vais a tener disciplina de voto o no, si el voto que se emite es el mandato de la mayoría de la base del partido y por lo tanto hay que votar lo que ha dicho la base del partido, la mayoría del partido, o puedes votar lo que en conciencia piensas de algo concreto. Esto es importante porque yo os digo, la disciplina de voto muchas veces lo que te hace es efectivamente constreñir muchísimo lo que puedes hacer, lo que puedes decir, lo que puedes votar. Y ya te digo, si haces algo que no votas lo contrario, pues inmediatamente la crítica es, se rompe el partido, hay una quiebra de no sé qué, en fin, ya es una bronca, ¿no? ¿De quién es el voto que emite un representante? ¿A qué obedece el voto? Obedece, ya os digo, esa es la reflexión que hay que hacer. Obedece... Oye, te han elegido para que les representes a la mayoría y por lo tanto tienes que votar lo que diga la mayoría, no puedes salirte, ¿no? O te han elegido para que votes en conciencia lo que pienses, que es mejor para la gente. Creo que esa reflexión la tenéis que hacer. Yo sé la mía y lo que hago yo, pero creo que es una reflexión que hay que hacer en los partidos, sobre todo en el vuestro, que estáis de verdad preocupados en la participación y bueno, y comentar, a ver, ese voto que yo emito, ¿a qué obedece? Vamos a irnos a recordar un poco tu tiempo como teniente de alcalde, como vicealcaldesa. ¿Está bien dicho vicealcaldesa? ¿Por qué se dice teniente de alcalde? ¿Es lo mismo? Bueno, sí, vamos a decir que era lo mismo, lo que pasa es que en nuestra época se llamaba primera teniente de alcalde porque no modificamos en fin, no tenía yo tanto interés en ser vicealcaldesa porque, ¿sabes? Hay quien sí lo tiene, yo no lo tenía, pero vamos, el cargo es el mismo. Lo que pasa es que ahora la vicealcaldía han hecho un área de gobierno distinto y lleva otras cosas. Nosotros entendíamos nuestra mirada social sobre la ciudad, entendíamos que llevar el área de servicios sociales, el área de equidad, de derechos sociales, en su caso lo llamamos derechos sociales y empleo, que eso lo llevase la primera teniente de alcalde, vicealcaldesa en su caso, ya mostraba la mirada que queríamos darle a nuestro gobierno. Normalmente el primer teniente alcalde o el vicealcalde suele ser el concejal de Hacienda, siempre, hasta ahora en todos los equipos de gobierno el concejal de Hacienda es el segundo. En nuestra época la segunda en este caso que era yo, era la persona que llevaba el área de derechos sociales, ¿no? Porque le queríamos dar esa visión a nuestro gobierno. En este gobierno que hay ahora no lo lleva como todos sabéis, la señora Begoña Villacís, pero ellos han hecho un área distinta para señalar que son dos partidos distintos los que gobiernan. Entonces, por eso han hecho ese área específico de vicealcaldía para señalar que hay dos partidos. Pero vamos, en su caso es la primera teniente de alcalde o la vicealcaldesa, pero es el mismo cargo. Pues nos situamos ahí un poquito y te pregunto, ¿no? Tú te sitúas ahí y que lo primero que nosotros somos también muy de conectarnos y eso, ¿qué es lo que te emerge, qué te viene, qué recuerdos, qué emociones, qué lo bueno y lo no bueno, si tienes ganas de compartir? Sí, sí. Desde luego la experiencia es, en fin, no se cambia, ¿no? No se cambia. Yo creo que yo llevaba un área de las que da más satisfacciones y de las que da también más insatisfacciones, porque no puedes hacer todo lo que quieres, no puedes alcanzar todo lo que quieres hacer y eso da muchas insatisfacciones, pero desde luego os digo, creo que es una experiencia que no hay otra parecida, porque llegas a mucha gente y ves literalmente, compruebas literalmente que tu trabajo y tu esfuerzo sirve para cambiar la vida de la gente y por lo tanto eso es muy satisfactorio. Pero también ves como cosas que quieres hacer no las puedes hacer. Y hay mucha gente, ¿no?, que reclama que hagas
y que no puedes hacer. Estar en el gobierno, desde luego, te da una visión que hasta entonces no tienes, y es cuando llegue voy a hacer, no sé. No es verdad. Cuando llegue vas a hacer lo que puedas hacer, ¿sabes? Entonces, hay mucha gente que cree que llegas y puedes hacer, no sé. No, no es verdad. Os cuento. Yo tomo posesión y a los 15 días tengo que llevar carpetas allí, mogollón de carpetas para firmar y tal. Digo, madre mía, ¿qué será esto? Total. Cojo la primera carpeta, abro la carpeta, cojo el boli, firmo y de repente digo, uy, mi firma a los 15 días de tomar posesión, sin saber nada, porque del ayuntamiento no sabíamos nada. Yo hasta entonces, ya os digo, había trabajado en cosas judiciales, en el Tribunal de Cuentas, en el País Vasco. Del Ayuntamiento de Madrid no sabía nada. A los 15 días de tomar posesión, mi firma liberaba 1.200 millones de euros. Mi firma allí. Digo, uy, no, esto no puede ser. Digo, alguien se ha confundido, ha puesto aquí ceros de más, fijo. Digo, que venga aquí la señora directora que me explique. A ver, digo, esto, han puesto aquí muchos ceros, no puede ser. Bueno, vino la directora y me explicó que sí, que estábamos firmando un contrato de atención domiciliaria para los próximos 4 años, que era urgentísima mi firma porque es atención a los mayores, a los dependientes, que mi firma libraba esos 1.200 millones de euros y que era urgentísimo. Fenomenal. Yo firmé rápidamente y yo le dije, ¿ya cuántas personas atendemos? No recuerdo el dato ahora. Me dijo, a tantos. Y digo, ¿ya cuántos no atendemos? Me dijo, uy, tenemos una lista de espera. Oiga, ¿y por qué no ponemos en lugar de 1.200, 1.500 y atendemos a todos? Era imposible. No era posible poner, era absolutamente imposible, el crédito presupuestario, la intervención. Entonces, de verdad, esa frustración de a los 15 días de llegar, decir, joder, 1.200 millones va a librar esta firma y voy a atender a todo Madrid. No, no es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué queda de eso? Pues de eso queda, ya te digo, no sé, pues el trabajo diario, cuando ves que ayudas, de verdad, eso es muy importante. Yo os digo, yo tenía en mi área, teníamos, aparte de los servicios sociales, yo tenía la Agencia para el Empleo, aparte de Mercamadrid y todos los mercados de Madrid, tenía la Agencia para el Empleo. Y en la Agencia para el Empleo, la verdad es que teníamos que ver cosas trágicas. La gente que iba a la Agencia para el Empleo necesitaba un empleo urgente, no necesitaba que le dieran un curso de algo. No necesitaba que le entretuviesen en un curso de algo. Lo que quería, cuando iban a la Agencia para el Empleo, era un trabajo, un empleo, ¿vale? ¿Qué podía hacer yo en la Agencia para el Empleo? Dar cursos. No podía dar trabajo. Oiga, no sé, vamos a intentar hacer algo. Entonces, la Agencia para el Empleo daba cursos, por ejemplo, uno que me criticaron mucho en cuanto lo quité, que fue en cuanto me enteré, de flores secas. Entonces yo dije, ¿cuántos años lleva el curso de flores secas? Y me dijeron, uy, desde el inicio. Digo, ¿cuántos empleos ha dado? De 0. Vamos a quitarlo. No, pero es que tenemos 4 profesores que entonces... Digo, pero que no me contéis historias, vamos a quitarlo. Vamos a hacer una cosita en la Agencia para el Empleo que es preguntar en las empresas qué necesitan, qué trabajadores necesitan y dar cursos de lo que las empresas necesitan. Ah, pues sí, no se nos había ocurrido. Vale, fenomenal. Vamos a hacer algo. Cuando eso consigues modificarlo y ves que das un curso, no de flores secas, un curso de no sé qué, de lo que sea, y que el 40% de las personas a las que les has dado el curso consiguen el empleo, eso genera una satisfacción grandísima, pero te quedan 60 sin empleo. ¿Qué pasa con esos otros 60 que te dicen, oiga, usted dijo... No. ¿Sabes? Entonces, os digo, por una parte es muy satisfactorio y por otra, la verdad es que se te queda una sensación frustrante de no poder hacer todo lo que quieres hacer, de no poder hacer, bueno, pues y no poder llegar a todo el mundo que quieres llegar. Os digo, lo peor que me pasó, os voy a contar lo peor que me pasó, que eso sí que tengo ahí. Lo peor que me pasó fue, no sé si recordaréis, un árbol cayó en el Retiro. ¿Sí? ¿Acordáis de eso? Eso fue lo peor de toda la legislatura. ¿Sí? No, hubo una muerte, sí. Mató un hijo. Sí. Y luego además los padres no querían hablar con Inés Sabanés, que era la responsable del Retiro, solo querían hablar conmigo y entonces la verdad lo peor que me pasó fue eso, una legislatura que en fin, que bueno, pues ya está. Lo peor.
Por eso le cediste tu puesto a Inés Abanés con Más País. No, pobre. El puesto a Inés se lo cedí porque la verdad es que teníamos otra expectativa, creíamos que íbamos a tener más diputados en ese momento. Y me parecía muy importante que estuviera ECU en el Congreso. Yo creía que mi aportación en el Congreso iba a ser de menos alcance que la que podía tener un Inés con todo un partido verde detrás, con todo ECU apoyando. Entonces no tuve ninguna duda en renunciar al acta. La gente me decía, pero estás loca, eres diputada. Es que no quiero ser diputada, lo que quiero es que alguien haga algo por la gente. Y entonces creo que Inés, ya os digo, desde esa concepción de una ciudad, un país más verde, más ecológico, menos contaminado y tal, pues se puede hacer más. Por lo tanto, bueno, pues no tuve ninguna duda, renuncié al acta y se la di a Inés sin ningún problema. Vamos a intentar con esto de pensar a modo de aprendizaje, ¿vale? Tu mayor aprendizaje de esa legislatura como teniente alcalde. Y además, si nos sirve a nosotros de luz, que nos sirva también a nosotros en nuestro camino, mejor. Pregunta, ¿mi mayor aprendizaje como gobierno o como partido o como qué? En el gobierno. Pues mi mayor aprendizaje es que hay que conseguir llegar a acuerdos dentro del propio gobierno. Presupuestos. Los presupuestos se hacen, cada delegado o cada delegada hace su previsión. Y yo decía, para mis servicios sociales necesito no sé cuánto para no sé qué, para no sé qué. Llegaba el de seguridad. Dice, oye, es que yo necesito policías, necesito camiones de bomberos, necesito... Llegaba el de urbanismo. Dice, oye, es que hay que asfaltar no sé cuántas calles que llevan... Entonces, el mayor aprendizaje es que todo el mundo le parece lo más importante de todo su área. Y entonces hay que conseguir tener globalmente una mirada parecida. ¿A dónde vamos a aplicar ese dinero? ¿Vamos a asfaltar las calles o vamos a poner trabajadoras sociales? ¿Vamos a poner policías o vamos a poner enredaderos para los jóvenes? ¿Vamos a dedicar, no sé? Es decir, el mayor aprendizaje es que hay que aprender primero a mediar con tus propios compañeros y a que el gobierno sea un gobierno con una mirada parecida de todos los compañeros, ¿no? Porque, claro, si cada uno tira para su área, para mí lo más importante de todo, por supuesto, podéis comprender, eran los servicios sociales, la agencia para el empleo y las personas desfavorecidas. Y para otros eran sus propias áreas. Entonces, tener esa mirada yo creo que es importante. Y nosotros no hicimos un trabajo que vosotros sí podéis hacer previo. Primero porque no nos dio tiempo, es decir, porque Manuel y yo aterrizamos allí, ¿sabes? Sin tener ese aprendizaje previo. No conocíamos siquiera a los compañeros. Y por lo tanto, creo que vosotros sí lo podéis hacer, y es consensuar dónde está lo importante, dónde vais sin desatender otras áreas, pero qué queréis favorecer. Y sabiendo qué queréis favorecer, creo que es mucho más fácil llegar al gobierno y tener todos esa mirada de, oye, voy a ayudarte dejo de hacer esto y te ayudo a ti a que hagas no sé qué cosa, ¿no? Creo que eso es importante y lo podéis hacer previamente. ¿Dónde vais a poner el foco? Gracias. Y en concreto para la campaña, estando Madrid como está, ¿no? Puntos suspensivos ahí, ¿vale? Que cada uno vea, no nos da tiempo y hacer un análisis de la situación de la ciudad de Madrid, pero estando como está y nosotros estamos iniciando ya la precampaña y con ganas de salir a morder, con un problema, bueno, tenemos muchas limitaciones, pero una es que no nos hacen mucho caso los medios de comunicación y que eso, incomprensiblemente por otra parte,
Ayer alguna persona se preguntaba que tenía que venir Telemadrid aquí a cubrir el evento, y yo pienso que tiene que venir Telemadrid, pues que es difícil que se plante aquí Telemadrid a cubrir este evento. Danos algún consejo que vaya un poco por ahí, por impacto, por hacer ruido, porque a veces nos pasamos de buenecitos, ¿sabes? Somos así como correctos, muy educaditos. Danos algún consejo. Os voy a decir 2 cosas que me han pasado a mí directamente hace muchísimos años, muchísimos ya. Alguien que era político me dijo: para ser una buena política, lo único que hay que aprender es a mentir con aplomo. Por eso no soy una buena política y por lo tanto no os puedo dar buenos consejos, porque yo no sé mentir ni con aplomo ni sin aplomo. Entonces, es una de las cosas que no hago. Creo que importantísimo para que la gente para que conectéis con la gente, es no mentir nunca. Aunque no le guste a la gente lo que va a oír. Si engañáis a la gente y alguien te pilla en el más mínimo renuncio, desde luego ya puedes después hacer maravillas. Va a ser que no conectas con la gente. Con la gente solo conectas con la verdad. Y la verdad puede ser que discrepes de la persona que tienes enfrente, pero se reconoce que estás hablando desde la verdad, y eso es muy bueno. Hay que conectar con la gente desde la verdad vuestra, desde lo que queréis, desde lo que vais a hacer, no vale buscar, yo qué sé, gentes enfadadas y decirle: yo te lo voy a solucionar. ¿Qué quieres? Es que yo quiero que quiten las terrazas. Yo las voy a quitar. Y luego ir a los hosteleros y decirles a los hosteleros: yo quiero que pongan más. Y decir: yo te voy a poner más terrazas. No se puede. Hay que, desde luego, en campaña, lo que hay que hacer es no mentir jamás, ir con la verdad. Y desde luego hacer ruido. Hay que conectar con la gente haciendo ruido. Si no haces ruido, no llegas a ningún sitio, porque otros hacen más ruido. Ahora mismo los discursos fáciles que se tienen, que es un poco eso: oye, vamos a buscar gente cabreada y le vamos a decir 4 cosas que se lo solucionamos, aunque luego no les hacemos ni caso, pero hacen mucho ruido y a la gente les llegan los discursos fáciles. Entonces hay que hacer discursos fáciles, no discursos grandilocuentes. La gente desconecta al tercer minuto de grandilocuencia y de palabras, no sé qué. La gente desconecta. Discursos fáciles que lleguen a la gente, y sobre todo creo que hay que escuchar a la gente. Escuchar a la gente. Si la gente se siente escuchada, yo ahora mismo que estoy en la oposición, muchísima gente me reclama que le escuche, y yo de entrada le digo: sabes que no estoy en el gobierno, no puedo hacer nada más que llevarlo a una comisión o ponerlo en mis redes, pero realmente no importa, pero me escuchas. Creo que es muy importante la gente que se siente escuchada, porque se reconoce, o sea, saben que es verdad, que vas a hacer algo, que sí, y eso es importante, llegar a la gente, que se escuchen. Y el discurso, desde luego, que no sea un discurso súper elaborado, esas cosas de la televisión. La gente pasa de la televisión, quita el discurso, un discurso fácil, que la gente se reconozca en el discurso. Hay que ser como eres. Yo soy como, ¿sabes?, de la gente, cada uno con su verdad y como es. Esas cosas que te dicen: vamos a hacer un curso para que aprendas cómo te tienes que mover, la oratoria. No, perdona. No, si es que luego eso se reconoce tan falso, tan impostado, que la gente desconecta de ti. Sé cómo eres. No estarás pensando en alguien concreto mientras piensas en impostado. En nadie. Marta, ahora vamos a dar paso a que gente de aquí y de allí, los que están conectados en diferentes lugares de España, puedan compartir reflexión, pregunta y demás. Una media horita, lo estamos clavando en tiempos, por cierto. Pero quiero darte oportunidad por si hay algo que no haya salido en este rato y que quieras expresar de algún tipo, que yo no te he sabido preguntar y sonsacar, algo que te apetezca contarnos, del Madrid, del Atleti, del Rayo, del Getafe, ¿de cuál? Bueno, pues voy a decir una cosa: yo soy del equipo contrario al que es el alcalde. ¿Solo por joder? No, que va. Solo por joder, no. Es que yo soy del Real Madrid siempre, ya sé, oye, que no pega, pero mi padre era del Real Madrid y yo, pues, ¿qué le voy a hacer? Ya lo sé que no pega.
Y dicho eso, pues nada, venga, que me preguntéis. Y espero que os haya servido de algo esta reflexión. Ya os digo, en ningún caso pretendía ser una formación sobre nada, sino, bueno, transmitir una experiencia personal y espero vuestras preguntas. O sea, tú no lo consideras formación para ti, además yo creo que tienes como esa manera de verlo y demás con esa humildad, pero para nosotros esto es muy formativo, ¿no? No en el concepto no solo de que aprendamos conceptos o demás, sino de que, bueno, que escuchemos ópticas, vivencias, es tremendamente formativo, Marta. Créeme que es así. Vamos a abrir ahora el micro. No sé muy bien cómo vamos a hacer. Claro, Miguel lo va a mover por aquí. ¿Y las personas que están conectadas, cómo lo van a hacer? Eso con el micro. Las personas que están conectadas por toda España. Vosotros. Vale, pues vamos a empezar aquí por facilitar. Miguel, ¿vale? Tú vas dando micro, ¿no? Tenemos, a ver, para hacer cierto... Uy, cuantísimo, venga. No, parar. Miguel, dale el micro a quien te dé la gana. A ver, los que han empezado por aquí primero. Sí, los que han empezado por aquí primero. Venga. Muchas gracias por organizar. Yo no conocía M+J y te voy a dar una alegría, Marta. Si yo te veo en una cafetería, no te saludo, te dejo en paz, porque no te conozco. Porque yo solo conozco al primero de las listas y ya no conozco más, porque es verdad que sé que hay que estar con la política y con los políticos, porque son los que nos van a gobernar. Intento votar al partido que globalmente me parece que va pues a ayudar más a que la vida sea mejor, pero sin ninguna confianza realmente en nadie. Y entonces, claro, dices, a ver, supongo que el partido, claro, de lo que tú comentabas, tiene que haber unas líneas que son inquebrantables. Y claro, no puede haber otras personas que sean disidentes, porque claro, si ese partido te dice voy a hacer esto, y luego hay una libertad de voto, pues entonces eso. Pero que pienso que... Claro, es como contradictoria mi idea, porque realmente todo tendría que ser personas con su propia conciencia, o sea, más que partidos, otro tipo de cosa, ¿no? Es como personas que te están diciendo lo que tú también quieres hacer. Claro, porque si votas a un partido te vas a comer ese marrón de cosas sí y cosas no, igual que la persona que se quiere dedicar a la política pero quiere ser independiente. Bueno, en fin, realmente no digo nada, daros las gracias, es la primera vez que he venido, estoy escuchando algo diferente, un planteamiento diferente que es el que más se puede inclinar a lo que a mí me gustaría, lo que pasa es que a ver cómo esto se puede hacer. Bueno, haberte conocido a ti, que ahora ya si te veo en la cafetería lo siento porque te voy a abordar. Voy a intentar no ir por los mismos lugares. Pero bueno, que muchísimas gracias por lo que haces, por toda tu vida, tu trabajo y todo lo buenísimo que habrás dado. Gracias. Muchas gracias, Marta. Luego te diré que hemos coincidido muchísimo en el pasado, aunque tú no me conozcas. Vaya hombre. Luego en privado te cuento. Mira, yo sobre la disciplina de voto. Yo he tenido una trayectoria también, he sido concejala en un municipio de la Comunidad de Madrid y era independiente. De hecho, fue la condición que puse. Yo voy en las listas y soy independiente y salí concejala. Pero yo tenía disciplina de voto, pero yo lo entiendo, porque la gente que había votado a ese partido quería esas cosas concretas. Yo me presenté con ese partido por un programa que además hice yo con el partido, porque la mayoría estaba de acuerdo.
Pero yo entendía que tenía una disciplina de voto, porque si no, no me podía presentar con esas siglas. Yo lo solucioné de una forma muy fácil. Cuando había que votar algo que yo no quería, no iba a ese pleno. Te ibas. O en el momento que había que votar, me salía del pleno. A mí esto lo reflexiono contigo, a ver a ti cómo lo ves, porque a mí me pasa como a ti, que soy muy de conciencia. Yo decía, yo no voy a votar una cosa que estoy en conciencia. También me pasaba una cosa, como en los pueblos nos conocemos todos, pues yo era amiga de la de Izquierda Unida, la del PSOE, y además les daba ideas. Oye, porque yo estaba en la oposición durante una temporada, hacer esto, ¿qué tal? Aunque mi partido me decía, no les digas eso para cuando gobernemos. Pues no, mira. Entonces, había ideas, fíjate qué perverso, que había tenido yo, que presentaba al partido contrario y que tenía que votar en contra. Y digo, joder, es mi idea. Entonces yo me salía. La política. Todo este rollo para decir que yo creo que hace falta gente independiente, pero yo sí creo en la disciplina de partido, porque creo que tenemos un sistema de partidos y de ideologías. Y si eso se pierde, al final estamos defraudando a nuestros votantes, porque el votante vota a un partido. Y si en ese partido luego va a haber votos discrepantes que pueden determinar una adopción de un acuerdo. Entonces, esa es mi reflexión respecto a la disciplina de partido. Perdona si he acaparado. Damos micro y... ¿Respondo? Respondo, sí. Respondo si quieres. ¿No hace falta el micro? Bueno, pues daros las gracias, lo primero, y sobre la primera reflexión, decirte, eso que tú comentabas tiene un poco, en fin, no un partido, sino hacer, por ejemplo, una agrupación de electores. ¿Qué es una agrupación de electores? Personas independientes que se agrupan para presentarse a unas elecciones sin un partido detrás. Cada uno, la persona, se va y bueno, eso... ¿Es mejor, es peor? No lo sé. Eso lo que te dice es que si son personas independientes, sin ninguna disciplina de partido, te puedes encontrar, imagínate que haya 5 representantes, cada uno votando distinto. Uno vota sí, otro vota no. Y eso en cada una de las votaciones. Nunca nadie que vote a una agrupación de electores está seguro del resultado de las votaciones de nada, porque cada uno vota en conciencia. ¿Es peor o mejor? No lo sé decir. Yo no, en fin, no optaría por una cosa o por otra, pero sí daría ese resultado. Y en cuanto a la segunda reflexión, lo que tú me comentas es la política. Tú dices, yo tenía disciplina de voto, sí, pero cuando tenía que votar algo que no quería me salía. Es decir, tú te saltabas esa disciplina de voto, porque al final si tú te sales y no votas, ¿no? Bueno, creo que tiene que quedar clarísimo cuando hay un independiente en una lista hasta dónde tiene independencia, no solo independencia para debatir las ideas dentro del partido, sino hasta dónde tiene independencia. Yo creo que formar parte de una lista electoral no es solo debatir con tu propio partido sobre las ideas, sino cuando vas en una lista electoral como independiente, el partido asume que tú eres independiente. Y lo asume por lo que sea, por lo que aportas al partido, porque llevas muchos votantes detrás, porque les ofreces garantía de lo que... ¿Sabes? Pero, evidentemente, cuando eres independiente, yo por lo menos lo veo así, no puede... O sea, yo no me consideraría independiente si tengo obligación de votar lo que me diga el partido. Es decir, entonces soy un voto más del partido. Cuando un partido lleva un independiente en las listas es porque ese independiente aporta algo y lo dice así, dice, y además va como independiente en el partido no sé quién, porque aporta y no resta. Es decir, la gente que ha votado o que vota ese partido sabe que hay una persona independiente, que puede ser determinante el voto de esa persona en alguna elección, en algún momento, y se arriesgan a que esa persona independiente vote otra cosa distinta. ¿Pero por qué se arriesgan? Porque sopesan lo que aporta y lo que puede y valoran más lo que aporta. Pero yo no me consideraría independiente si tengo disciplina de voto. ¿Se escucha? Has dicho algunas de las cosas que son ventajas de ser independiente. ¿Qué dirías que es lo peor de ser independiente como persona?
y lo peor para la política de los independientes? Pues mira, yo creo que lo peor de ser independiente es que tienes poco recorrido mediático, poco recorrido, es decir, tú como persona independiente, sin más, no te puedes presentar a unas elecciones, estás fuera de la política. Los partidos políticos son lo que vertebran la sociedad, lo que vertebran la democracia, por lo tanto, los partidos políticos son los que se presentan a las elecciones, no te presentas, no, yo independiente, no. Entonces, lo peor es eso, es decir, no tiene ningún recorrido político. Eso es lo peor, y lo mejor que tiene es esto que te digo, es decir, tú puedes debatir, enriquecer, hacer que ese partido no tenga un pensamiento único. Yo creo que lo del pensamiento único es un poco terrible, me da igual que sea de derechas, de izquierdas me da igual, lo del pensamiento único, oye, si todo el mundo piensa lo mismo, pues ya está, no tenemos más que, ¿no? Entonces yo creo que se aporta mucho debate, mucha frescura, mucho... de verdad, fíjate, yo creo que una de las cosas que también se dicen y que normalmente no es verdad, es que cuando 4 cabezas piensan sobre una cosa, se sacan mejores conclusiones que cuando piensa solo una cabeza. Es decir, todo el mundo pensando sobre algo se aporta mucho más que cuando no solo piensa uno. Yo creo que en eso las personas independientes aportamos, o podemos aportar, en ese pensamiento de los partidos podemos aportar mucho. ¿El peligro para la política? ¿El peligro para la política de las personas independientes? Pues no sé, yo creo que no representa mucho peligro, la verdad. Así, puesto así, no sé. Hombre, hay gente que, te digo, puede, por ejemplo, imagínate que yo fuera en las listas de algún partido. Una de las cosas que yo ofrecería es mi dimisión inmediata si algún voto discrepante mío quiebra las bases del partido. ¿No? No, es que en esto, si sucede, por ejemplo, una votación de no sé qué y vas a votar en contra, como partido, no lo podemos... Entonces yo ofrecería mi dimisión inmediata. Es decir, yo no iba a poner nunca en riesgo un partido y una base social importante que ha votado ese partido porque yo mantener mi banderita, ¿no? Entonces, no sé si otras personas que son independientes en ese sentido ofrecen lo mismo. Yo, desde luego, a mí no me cabe ninguna duda. No se puede, ¿sabes?, por mantener tu banderita. De hecho, yo me he ido de Más Madrid porque no comulgaba con hacer un partido político al uso, con disciplina de voto, entonces yo me he ido de ahí porque no quería formar parte de un partido político. No me he afiliado en la vida y no me iba a afiliar a este partido. ¿Y qué pasa entonces? Que para ellos representas una amenaza. Y entonces yo, oye, tranquilidad, yo me salgo, porque no quería afiliarme al partido. Hola Marta, muchas gracias. Yo tenía un par de preguntas. La primera, yo tengo trayectoria de emprendedor. Como empresario me ha tocado inventarme el dinero en muchísimas ocasiones, porque si no la empresa quedaba sin caja y era un desastre. Y yo cuando leo la prensa veo las mismas noticias en un sitio que en otro, desde perspectivas diferentes. Cuando veo los gobiernos veo las mismas cosas y las mismas preocupaciones siempre. Y te voy a hablar de un tema fuera de la caja completamente, y es que parece que los gobiernos están más enfocados en gastar un presupuesto y los departamentos, las concejalías, las consejerías, los ministerios van siendo los mismos, los funcionarios siguen siendo los mismos, y la obsesión es gastar el presupuesto y hacerlo lo que nosotros hemos hecho en el programa electoral, pero me falta creatividad, me falta imaginación, me falta buscarte la vida y los recursos. Si te faltan 500 millones de los 1.200 para subir a 1.700 para atender a todo el mundo, no hay nadie ahí con imaginación y creatividad que diga, ¿de dónde sacamos estos 500 millones? Que a lo mejor lo hay, en colaboración con empresas, de cualquier manera. Entonces, me falta eso en la prensa, me falta un medio de verdad que saque las noticias que yo quiero leer, no las que me sirven las agencias de noticias. Me falta eso en los gobiernos. Digo, es que estoy igual. Realmente, no solo el contenido, los programas, la ideología, sino la forma de hacer las cosas. A mí me llama mucho la atención que no ha habido todavía una manera de inventarse otro rollo y no sé muy bien por qué es eso. La segunda pregunta. El éxito es una cosa muy debatible. Yo creo que el éxito con la ILP es una cosa que vamos
tocando, que sin volvernos locos, como dice Álvaro, también me parece que el éxito en política puede ser llegar a tener representación parlamentaria algún día. Y la pregunta también, y mójate por favor, es si te parece que con nuestro nombre, por un mundo más justo, con lo que significa y lo que tiene de connotación desde el punto de vista del marketing, que ya sé que no tú eres geógrafa, yo también soy de ciencias, pero si te parece que con este mundo, por un nombre, por un mundo más justo, podemos llegar a alcanzar esa representación parlamentaria que tanto queremos. Perdón, que me he excedido el minuto. Mira, empiezo por la segunda. Yo creo que el nombre es bueno. El nombre es bueno, por un mundo más justo. Por lo menos es... no sé quién lo ha pensado, pero... sí, lo has pensado tú, pues él. Pues te digo, por un mundo más justo llama a saber qué hay detrás. Luego a lo mejor no te gusta lo que hay detrás cuando profundizas o cuando ves si tenéis, no sé, hacéis un programa o algo y dices, pues no es lo que yo pensaba, pero sí te llama a decir, por un mundo más justo, ¿qué serán? O sea, dan ganas de acercarse a conocerlo, ¿vale? Así es que ahí, si has sido tú, enhorabuena, porque me parece de verdad un buen nombre. Lo otro, lo de la creatividad. No te puedes imaginar la creatividad que hay cuando estás gobernando, en todos los aspectos que te puedes imaginar. Por supuesto que es importante, claro, todas las políticas públicas que tú haces se fundamentan en que tengas presupuesto. En que tengas presupuesto, que no tienes presupuesto no puedes implementar nada. Yo esto que os contaba antes de la atención a los mayores, si no hubiera tenido esos 1.200 en mi área, 1.200 millones en mi área, no hubiera podido hacer nada. Y cómo atiendes, ¿no? Entonces, una de las cosas, desde luego, más importantes es tener el presupuesto que respalde la política pública que quieres desarrollar. La creatividad está en dos cosas. Una, ¿cuál es la política pública que quieres desarrollar? ¿Vale? Por ejemplo, si nos seguimos atendiendo a esto de los mayores, ¿yo quiero atender a los mayores? Sí. ¿Los quiero atender como el anterior gobierno? ¿O los quieres atender diferente? ¿Cómo es atenderles diferente? Entonces, haces un grupo de expertos, de gente que sabe de mayores, porque cuando tú gobiernas, desde luego, no sabes de nada. Yo no había trabajado con personas mayores en todos los días de mi vida, y entonces... en fin, yo llego allí y yo sé que soy la que menos sé de todos los demás. Soy la cabeza de arriba, pero todos los que están allí, que han trabajado toda su vida con las personas mayores, saben muchísimo más que yo. Entonces yo les pregunto, oye, ¿qué se puede hacer? Y entonces te dicen, pues mira, hay una tecnología que está saliendo ahora, por ejemplo, para las personas que tienen desorientación, que es no sé, un reloj con un no sé qué, que localiza. Vamos a hacerlo. Entonces, el margen de creatividad es poco. Es decir, pero esas cosas, por ejemplo, eso de vamos a poner una pulserita para localizarles, ¿eso es una creatividad inmensa? No sé. No. ¿Necesitas un presupuesto? También. Necesitas, además de esos 1.200 millones, necesitas un proyecto para hacer una pulsera en no sé dónde y que la prueben. Y, te decía, eso es uno de los aspectos, es decir, ¿qué política quieres implementar? El asfaltado de las calles. Vamos a asfaltar de verde, por ejemplo, ¿no? Imagínate. O vamos a asfaltar, yo qué sé, las alcantarillas, lo que sea. La innovación en sí es poca en la política pública. Creo que la mayor innovación que puedes hacer es en la mirada política que tienes sobre las cosas, en el pensamiento político. Es decir, el hecho de llamar yo, por ejemplo, en mi área, no servicios sociales, sino derechos sociales, creo que eso es una innovación muy relevante en nuestra época y pasó muy desapercibida. Nosotros no entendemos los derechos sociales como no es un servicio que te presta el ayuntamiento, pues en fin, así como de caridad, por graciosamente. No, no. Los derechos sociales no te los da el ayuntamiento graciosamente. Tienes derecho, aunque no pagues impuestos, hay derechos que los tienes, aunque no pagues impuestos, aunque seas una persona que vivas en la calle, tienes derecho. Y reconocer eso, por ejemplo, es una creatividad inmensa que, por ejemplo, el gobierno de ahora no lo reconoce. Han vuelto a llamarlos servicios sociales, porque es como un servicio que te presto, pues oye, ¿no? Y además muchas veces te dicen, y además es que como pago mis impuestos te doy los derechos. No, perdona, aunque no los pagase, la gente que vive en la calle tiene esos derechos. Te digo, eso sí que es creatividad, ¿no? Y creo que en ese sentido del pensamiento, de la diferente mirada que tú aplicas en tus políticas, creo que eso es donde se puede poner la creatividad cuando estás gobernando, ¿eh? Luego...
Otras cosas ya, en la empresa seguro que la creatividad es mucho mayor, tienes mucho más margen. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Yo la verdad que he disfrutado muchísimo este espacio. Me siento además que empatizo, que conecto contigo como persona y estoy absolutamente convencido de que realmente te mueven principios. No te conocía, yo soy también de los que te saludaré en los campos. Vale. Partiendo de esto y un poco relacionando también al debate que se está produciendo, yo creo que aquí hay una perversión. Yo creo que cuando elegimos a nuestros representantes, elegimos a representantes del pueblo, no a representantes de un partido, ¿no? Luego ya veremos cuál es la solución, pero de momento sí que creo que tenemos que tener claro que diputados, concejales, etcétera, son representantes del pueblo. Y la lealtad tiene que darse con el pueblo, no con el partido. Luego, obviamente, las cosas son complejas y hay que ver la solución concreta cómo se hace, ¿no? Pero creo que no tenemos que perder de vista esto. Y en línea con eso, voy a contarte yo una anécdota. Álvaro me dice, oye, Marta se ha ofrecido para presentar una moción en favor de la iniciativa legislativa popular en el Ayuntamiento de Madrid. Digo, joder, qué maravilla. Pues ya tenemos como 14 o 15 municipios que han aprobado una moción a favor de la iniciativa legislativa popular. Y lo presento en un grupo, en un contexto muy agresivo, ¿eh? Es decir, no pienses que este contexto es un contexto normal, es un contexto muy agresivo. Y digo, oye, tenemos la posibilidad de presentar esta moción en el Ayuntamiento de Madrid. Y dicen, no, por dos razones. Primera, porque no va a salir, porque no se dan las condiciones en el Ayuntamiento de Madrid para que salga. Entonces nos vamos a quedar con una negativa y no va a ayudar. Digo, me parece interesante tu respuesta, muchas gracias. Y la segunda me dicen, no, porque Marta es doble transfuga. Digo, coño. O sea, no transfuga, doble transfuga, Marta, eres doble transfuga. O sea, que ahora a las etiquetas que te ponen de teniente alcaldesa, segunda de Carmena, geógrafa y lo que quieras, añádele doble transfuga. Añádele doble transfuga. Entonces, evidentemente, en esa reacción hay una herida. Hay una herida y que quiero pensar que es que esa libertad tuya de pensamiento, que esa libertad de moverte por tus ideas y por tu conciencia, a veces genera herida. Pero cuéntanos en qué ha consistido esa herida. ¿Por qué crees tú que alguna persona puede llegar a llamarte doble transfuga? ¿Qué ocurrió? Bueno, primero, la primera reflexión que has hecho, ¿no? Sobre para quién gobiernas. Cuando estás gobernando, y eso nos pasaba a nosotros muchas veces, estás en la Junta de Gobierno y entonces alguien decía, bueno, es que esto hay que hacerlo por los nuestros. Y yo siempre decía, ¿quiénes son los nuestros? ¿No? Cuando tú gobiernas para todos. Eso de, no, es que son los nuestros. ¿Pero quiénes son los nuestros? Es que los nuestros, cuando gobiernas, son todas las personas. Y por lo tanto, no vale decir gobierno para los que me han votado. Tú cuando gobiernas, estás haciendo un ejercicio no, como tú bien decías, no debes lealtad al partido, debes lealtad a toda la ciudadanía porque eres el alcalde de todas las personas de ese municipio, no de las que te han votado. Las que no te han votado también es su alcalde y por lo tanto gobiernas para todos y eso te hace muchas veces tomar decisiones que los tuyos, pongo comillas, no entienden ni critican. Eso en esa reflexión. Y lo de doble transfuga. Bueno, os cuento. Yo creo que una persona es transfuga, así entendido en la política, cuando te vas de un partido porque vas a otro partido que te ofrece mejores condiciones. Yo, primero, no me he ido de ningún partido porque cuando nos presentamos en el 15 no pertenecía a ningún partido, no me afilié, como bien sabéis, y por lo tanto no estaba en ningún partido. Y cuando me he ido ahora es porque esos compañeros que nos acompañaron en el 15, que nos acompañaron en el 19, sin partido, recuerdo que no éramos Podemos, éramos gentes independientes, sin partido, ¿vale? Cuando nos presentamos a las elecciones, ganamos las elecciones, quiero recordarlo, porque ganamos las elecciones, aunque no gobernamos, porque no nos dieron los números, pero ganamos las elecciones, no gobernamos, Manuela se marchó, yo me quedé de portavoz porque era la segunda, al cabo de un año, la mayor parte de mis compañeros quisieron transformar
esa candidatura electoral, ese proyecto electoral y esa candidatura electoral en un partido al uso. Crearon un partido de los de siempre, que se llama igual que la candidatura que nos trajo al ayuntamiento, que no era, os digo, un partido, era un proyecto electoral, era una candidatura electoral sin partido detrás. Al cabo de un año decide la mayoría de los concejales hacer un partido al uso para presentarse en el 23 con un partido, con su disciplina de voto y con unos estatutos de partido, y entonces es cuando yo y otros compañeros, quiero decir, otros compañeros y yo, los 4, nos marchamos porque no queremos formar parte de un partido, no porque vayamos a un sitio mejor o porque otro partido distinto nos haya ofrecido condiciones mejores. Es más, yo me hubiera ido a no adscritos, sin ningún problema, pero hicimos una consulta al secretario del Pleno, esto es un poco técnico, perdonadme, hicimos una consulta al secretario del Pleno de en qué condición nos quedábamos las personas que no queríamos formar parte de eso que era una nueva construcción, era un partido al uso que se construyó un año después de presentarnos a las elecciones. Y el secretario del Pleno hizo un informe de 90 hojas diciendo que teníamos derecho a ser grupo mixto. Entonces nos constituimos en el grupo mixto. ¿Qué tenemos de más siendo grupo mixto que estando en no adscritos? Siendo grupo mixto tenemos recursos que no tendríamos si estuviéramos en no adscritos. ¿Qué recursos son? Pues 2 vocales vecinos en cada junta de distrito y no recuerdo la cuantía, pero me parece que son 12.000 euros al trimestre para cosas de... no te lo puedes gastar en lo que quieras, está muy acotado y son cosas del ayuntamiento. Eso es lo más que tenemos, que si nos hubiéramos ido a los adscritos, que no tendríamos eso. Pero te quiero decir, tránsfugas en ningún caso, porque no hemos ido, ya te digo, el concepto de tránsfuga es, oye, tú te vas de un partido a otro que te ofrece mejores condiciones o porque has hecho alguna cosa fea. Yo en ningún caso me considero tránsfuga, en ningún caso porque no lo soy además. Lo que he hecho ha sido irme de un partido, o sea, irme de un sitio. Voy a decir una cosa, han hecho transfugismo de salón, porque de verdad nos presentamos no siendo un partido. Si al año tú constituyes un partido, el que ha hecho transfugismo ha sido tú, ¿no? La candidatura no era un partido, no era un partido. Y tú al año dices, no, pero nosotros nos vamos a constituir como partido. Pues un transfugismo de salón, perfecto. Pero bueno, no sé si te he contestado. Sí, muy bien. Vale. Vale, vamos a hacer un último turno con 3 personas. Empieza Bárbara. Luego le paso el micro a... Un minuto, por favor. Muchas gracias, Marta. Me ha gustado mucho el término que has utilizado de política ocasional, porque yo también, vamos, lo voy a adoptar también, porque yo soy pediatra y he querido mejorar un poco la vida de la infancia y la adolescencia. Y me he dado cuenta que la única manera es meterse en política, ¿no? Y por eso estoy aquí y acabo de saber que tú has trabajado para la infancia y la adolescencia y quería saber pues qué has conseguido para mejorar la vida de estos niños y adolescentes. Sigo con la siguiente pregunta, por aquí. Bien, se va un poco de la idea de la pregunta de la compañera. La idea es que no ha salido todavía reflejado. ¿Cómo definirías mejor el ser independiente como partido? ¿Formando parte de un grupo de partidos previos a las elecciones que han llegado a unos acuerdos y se presentan como coalición? ¿O posteriormente a las elecciones los partidos hacen pactos concretos en situaciones concretas? No sé si... Y la tercera, Vicente. Muchísimas gracias, Marta. Te haría muchísimas preguntas, pero me voy a ceñir a 2. La primera, en tu caso concreto, antes de las comisiones informativas, ¿no os reuníais los concejales del Gobierno para decidir qué es lo que se iba a debatir y aprobar, y por lo tanto eso permitía no ser incoherente? Sería una de ellas. Y la segunda, teniendo en cuenta las dificultades por parte de los medios de comunicación, ¿cuál sería la solución para que esas medidas que se adoptan puedan llegar a la sociedad de una manera directa y no manejado por medios de comunicación que lógicamente no interesa que llegue a la ciudadanía la realidad de las políticas que se toman en el ayuntamiento? Gracias. Vale.
Bueno, pues os contesto así un poquito más breve, ¿no? Porque creo que vamos mal de hora. En cuanto a la infancia y adolescencia, si me das un mail, te mando montones de cosas que he hecho, porque la verdad es que me parece un tema muy interesante, sobre todo hablando de todas esas familias desfavorecidas que necesitan un apoyo y un empuje grande para ayudar a esos niños y esas niñas que están, ya te digo, en situación desfavorecidas. Ya sabes que los últimos informes que tenemos hablan de miles, iba a decir cientos, miles de niños en situación de pobreza. No te digo también los que están, son menos, pero los que están en una situación familiar de extrema pobreza, y creo que desde luego ahí hay que volcarse. Yo he intentado hacer un mogollón de cosas, montones de cosas, y te las puedo mandar, por no extenderme aquí, porque puede ser grande. Luego me habéis preguntado lo de ser independiente como partido, si los pactos antes o después. Te digo, para mí son válidas las dos cosas, los pactos antes o después, no hay ningún reproche en eso. Lo que sí me parece importantísimo es que se diga que se está dispuesto a pactar con alguien. Por ejemplo, ¿el Partido Popular está dispuesto a pactar con Vox para gobernar o no está dispuesto a pactar con Vox para gobernar? Para mí es importante que lo digan. Ya sé que sí, porque lo he visto y porque en el ayuntamiento ya han pactado y están, ¿no? Y en otros sitios, quiero decir. Pero que se anuncie eso me parece que es un ejercicio de responsabilidad y de honestidad, porque no es lo mismo decir, oye, aunque nos diesen los números para gobernar, no voy a gobernar con Vox porque no voy a admitir ciertas políticas, o me da igual, voy a poner la izquierda para que no parezca que siempre voy a lo mismo, ¿no? Yo no voy a pactar nunca con Podemos. Pues ya está. El Partido Socialista, por ejemplo, pues estaría bien que lo dijeran, o sí o no, ¿vale? Creo que lo importante de eso es actuar con honestidad. Si lo vas a hacer después, di que lo harás si te dieran los números para gobernar, porque eso a los votantes les puede dar una idea de, oye, pues le voto o no le voto, porque oye, si va a votar al final con esto, pues no me interesa, ¿no? Por eso te digo, la honestidad creo que es muy importante, muy importante. Y luego alguien me preguntaba por la Junta de Gobierno. Sí, ¿quién me ha preguntado por la Junta de Gobierno? Todas las semanas se hace una Junta de Gobierno y en esa Junta de Gobierno se lleva lo que cada área quiere aprobar. Normalmente no se discute mucho en la Junta de Gobierno. Yo quiero aprobar no sé qué, el otro aprobar no sé qué, explicas lo que quieres aprobar, oye, que quiero abrir un enredadero nuevo y necesito no sé cuánto dinero. Entonces llega el concejal de Hacienda y te dice, pues va a ser que no porque no hay. Y entonces te dice otro, pues a mí me sobra de no sé qué, que hice pues lo podemos hacer Eso sí se hace en las juntas de gobierno. Ahora bien, en nuestro gobierno concreto teníamos discrepancias importantes. Esas discrepancias importantes, como sabéis, y esto no es nada que desvele porque es público, nos llevaron a hacer a la alcaldesa le llevaron a hacer algunos ceses de muchísimo calado. Por ejemplo, se cesó al concejal de Hacienda porque la discrepancia que se tenía con Carlos nos hubiera llevado a algo que a él no le parecía mal, y es que el Ministerio interviniese el Ayuntamiento de Madrid. Entonces había una discrepancia insalvable. La alcaldesa no quería en ningún caso que el Ministerio interviniese el Ayuntamiento de Madrid porque nos hubiéramos quedado sin poder hacer ninguna política, y en cambio al concejal de Hacienda le parecía oportuno que eso se produjese porque además yo creo que entendía que no se iban a atrever, ¿no? Que el Ministerio no se iba a atrever. Cuando nos reunimos con el Ministerio, el ministro nos dijo, literal, el equipo que está viendo esto es el mismo que ha hecho el 155 en Cataluña, nos vamos a atrever. Entonces, en fin, os digo, las discrepancias llegaron a un punto que eran insalvables. Y eso sí que fractura y quiebra y duele y hace, ¿sabes?, que compañeros, porque has trabajado codo con codo y no sé cómo deciros, estar en el gobierno genera muchos lazos y mucha conexión. Cuando hay una discrepancia de ese calibre, os digo, había otras, cuando hay una discrepancia de ese calibre, quiebra muchísimo lo personal incluso. Y eso es doloroso, pero efectivamente tienes
que decidir lo que en conciencia crees que debe ser. No tiene razón el concejal de lo que sea, por ser el concejal de lo que sea. No tengo yo razón por ser la concejala de derechos sociales sobre algo que me empeñe, ¿no? Es muy difícil en esas juntas de gobierno, cuando no se tiene una idea clara desde el inicio, cuando llegas allí con gente a la que prácticamente no conoces, que compartes ideas, que compartes la idea del progreso, de la idea de la izquierda, la idea de cómo tiene que ser la sociedad, pero cuando llega la hora de gobernar de verdad, de aplicar tus políticas y tus ideas, aplicarlas de verdad en una política pública que vas a poner en la calle, eso es difícil, y por eso es muy importante que todos los partidos hablen previamente sobre qué pasa si gobernamos, porque si no gobernamos, pues fenomenal, porque ya está, estás en la calle, protestas, escuchas a los vecinos, intentas llevar propuestas, ya está, pero si gobiernas, tienes que aplicar esas ideas, tienes que aplicar esas políticas públicas, tienes que aplicar ese programa electoral, que muchas veces no lo puedes aplicar porque lo has hecho pensando en los tuyos, y resulta que ahora gobiernas para todos y no puedes. Por eso es tan importante que cuando se llega al gobierno se tengan las cosas muy claras. Y a pesar de eso va a haber discrepancias, seguro, segurísimo, porque resulta que la de cultura resulta que quiere hacer no sé qué, y para mí es mucho más importante otra cosa. Va a haber discrepancias seguro, pero si os habéis cuidado desde el principio, si tenéis una capacidad de debate, de reflexión, y sobre todo de no enconar, sino cabrearse unos con otros, sino de asumir que nadie tiene la verdad absoluta, yo creo que eso ayuda muchísimo. Y la verdad es que, bueno, no sé cuál será vuestro recorrido, pero os deseo muchísima suerte en las elecciones, ¿eh? Así, por si acaso no me daba tiempo a decirlo, os lo digo así ya de entrada. Hola Marta, buenos días. Desde el streaming que estamos emitiendo, pues bueno, ha habido muchos comentarios de agradecimiento en el tono y en la honestidad, no solo del planteamiento de la conversación, sino también de las respuestas. O sea que por adelantado, pues me adelanto a ese agradecimiento final, ¿no?, que te íbamos a hacer. Aquí hay muchos comentarios en esa línea. También están destacando tu grandeza y humildad conjugada. O sea que, bueno, ha encantado la intervención, y de todas las preguntas que nos han realizado, que no puedo leerlas todas, he pretendido seleccionar 3. Mario nos preguntaba en relación a ese comentario que has dicho de cómo los diferentes departamentos en la gestión del gobierno, pues bueno, van tratando de maximizar el gasto para la gestión posterior del ejercicio. Decían, Mario, ¿crees que hay que tratar de trabajar de manera transversal con las diferentes áreas? Por ejemplo, que la transición ecológica, el feminismo, no sea un área como tal, sino transversal a todas las concejalías. Vale, esta es la primera pregunta, de corte más de gestión económica. Luego, Santi también te preguntaba, ¿no?, ahondando un poquito a lo que ya hemos comentado anteriormente, decía, bueno, ¿y cómo un partido extraparlamentario como nosotros, como Por un Mundo Más Justo, podemos ir dando pasos hacia una efectiva representación parlamentaria, de tener representación? ¿Qué opinión te merece quizás un diagnóstico te pide aquí Santi en cuanto al tiempo, y por dónde quizás, en tu opinión, según tu experiencia, nos aconsejarías hacer mayor esfuerzo? ¿Vale? Y por último, la que más, la que me parece a mí la guinda del pastel, dice Manuel de Sevilla, pregunta por aquí, dice, Marta, y en una eventual posibilidad de que tú pudieras llegar a ir en las listas como independiente de Por un Mundo Más Justo, ¿qué crees que podrías aportar, ¿no? Porque yo supongo que Manuel lo que ha entendido es que el partido ya tiene bien claro que todo lo que podrías aportar, ¿no? Pero se ve que él está interesado en tu opinión, ¿no? ¿De qué crees que podrías aportar tú? Pues muchas gracias. Bueno, pues lo primero, agradecer esas preguntas que me han hecho.
respondo así cortito. En cuanto a la transversalidad, por supuesto, yo creo en que hay pocas políticas, que no deben ser transversales o afectar a varios departamentos. Os digo una concreta que yo tengo en la cabeza, por ejemplo, mayores. El área de mayores. El área de mayores no es un departamento estanco. El área de mayores necesita, por ejemplo, estar en contacto con, con movilidad urbana. ¿Por qué? Primero, los autobuses tienen que estar diseñados también para que las personas mayores tengan, tengan facilidades para acceder a los autobuses. Tiene que estar en contacto el área de mayores también con urbanismo. ¿Por qué? Porque las personas mayores cuando salen a la calle necesitan, más que otras, tener un banco para sentarse o para descansar cuando voy de aquí a, al médico. ¿Qué más? Tienen que estar en contacto, es decir, yo creo que todas las políticas tienen que ver siempre la transversalidad y agrupar a todos los departamentos que puedan aportar algo sobre el tema. Es decir, no solo los 4 o los 20 funcionarios que trabajan en mayores piensan sobre las políticas para mayores. Esos 4 o 20 funcionarios que trabajan en mayores se tienen que reunir con el Departamento de Urbanismo, con el Departamento de Sanidad, con el Departamento de Movilidad Urbana, con todo, para hacer un entorno de mayores, una ciudad que sea agradable y cuidadosa con las personas mayores. Y así te digo, con todos los departamentos, habrá alguno por ahí, que no haga falta, ¿no? Pero la mayor parte de las políticas que tienen como, como destinatario las personas necesitan tener muchas ópticas mirando esa política que estás implementando. Pues la verdad es que yo como analista política creo que no valgo mucho, os lo digo de entrada porque creo que no valgo mucho, pero yo creo que es importante, lo más importante creo que es la visibilidad. Si no hay visibilidad es como si no existierais, es decir, vosotros tenéis dificultades ahora porque, por ejemplo, los medios de comunicación os hacen poco caso, ¿no? Decíais, bueno, pues hay que conseguir que os hagan caso, hay que conseguir estar en más sitios, es muy importante la visibilidad. Os cuento, yo cuando fui delegada, mis 4 años de gobierno, no tuve redes sociales, 0 redes sociales, me parecía que desde el gobierno ya tenía suficiente visibilidad y no tuve redes sociales, todos mis compañeros llevan las manos a la cabeza, ¿cómo no tienes redes sociales? Pues no tenía, ¿no? Si veis a alguien, si me sigue en Twitter, mi Twitter empieza en 2019, cuando dejamos el gobierno. ¿Por qué razón? Porque creo que de verdad todo lo que se puede aprovechar para llegar a la gente, para trasladarle a la gente el mensaje, hay que hacerlo. Y nosotros desde el gobierno, desde luego, teníamos todos los medios, porque levantabas el teléfono y venían todos los medios a ver qué se te había ocurrido esa mañana, ¿no? Visibilidad. Tenéis que hacer ese esfuerzo de llegar a más gente. No sé si este acto se ha difundido aparte de a vuestra gente ya conocida, pero a lo mejor si lo hubierais difundido, que no sé si lo habéis hecho, pero si lo hubierais difundido más, a lo mejor habríais tenido la sorpresa de que viene más gente, oye, a ver qué dicen estos, ¿no? Entonces, el esfuerzo de visibilidad yo creo que es muy, muy importante. Y la última pregunta, pues la última pregunta... Formula exactamente, a ver, qué voy a hacer yo. La culpa la tiene Manuel. La culpa la tiene Manuel. Manuel, te quiero mucho, chico. Bueno, exactamente no sé cómo estaba formulada, pero yo creo que... ¿Qué crees que podrías aportarnos en una eventual lista? Sí, yo os digo, yo creo en una eventual lista, y siempre en una eventual lista al Ayuntamiento de Madrid, yo creo que lo que puedo aportar en cualquier sitio es la experiencia que tengo primero de gobierno, segundo de oposición, y lo que puedo aportar es lo que estáis viendo, es decir, 58 años que tengo, pues desde los 22 trabajando, esa es la experiencia que puedo aportar y ya está. Y eso que me dijeron de, para ser una buena política tienes que mentir con aplomo, eso es lo que no puedo aportar, porque solo puedo aportar la honestidad con la que os he hablado hoy. Gracias. ¿Has estado a gusto, Marta?
Muy a gusto. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto? ¿De 1 Con al 10? vosotros es fácil estar a gusto. Contigo es fácil estar a gusto. Nosotros también te agradecemos un montón este rato, que acudas a la invitación, que sabemos que tienes una agenda realmente complicada y que pases un buen rato del sábado por la mañana con nosotros. Nos ha venido fenomenal escuchar y aprender, la verdad, y imaginarnos cosas también. Y nada, a todo el mundo que esté conectado finalizamos este foro Juan Burgos, este espacio con Marta Higueras.